Mi nombre es Carmen Pérez, tengo 73 años, y hoy quiero contarles una historia sobre traición, falta de respeto y cómo, a veces, tenemos que tomar las decisiones más difíciles para proteger lo que hemos construido con tanto sacrificio. Ya no sirves para nada, mamá. Estás demasiado vieja, ya eres un estorbo aquí. Es hora de que te hagas a un lado. Esas fueron las palabras que mi propio hijo, Eduardo, me dijo frente a todos los empleados de nuestra empresa. Palabras que resonaron por toda la sala como puñaladas directas al corazón de una madre. Al día siguiente, lo saqué de la empresa familiar. Y voy a explicar por qué no tuve otra opción. Todo comenzó hace 45 años, cuando mi difunto esposo Patricio y yo decidimos abrir una pequeña tortillería en nuestro barrio. Éramos jóvenes, apasionados y llenos de sueños. Patricio trabajaba de madrugada preparando la masa, mientras yo me encargaba de las ventas y la administración. Nuestras manos se agrietaban de tanto trabajar, pero el corazón estaba lleno de esperanza. Durante los primeros años, apenas nos alcanzaba para pagar la renta del pequeño local. Recuerdo noches en las que cenábamos solo frijoles con tortillas para ahorrar cada peso. Eduardo era pequeño en ese entonces, tenía apenas 5 años, y muchas veces jugaba entre los sacos de harina mientras nosotros trabajábamos. Creció respirando el aroma del maíz fresco y viendo el sudor en nuestros rostros. Con el tiempo, nuestra tortillería se hizo conocida en la zona. La gente venía desde lejos a probar nuestras tortillas artesanales. Patricio creó una receta especial, un secreto familiar que años después pasamos solamente a Eduardo. Desde temprano, se formaban filas en la puerta, y nuestra pequeña tienda se convirtió en punto de encuentro del barrio. Poco a poco, empezamos a crecer. Primero compramos máquinas mejores. Después, rentamos el local de al lado para expandirnos. Patricio soñaba en grande, siempre decía: Carmen, algún día tendremos la tortillería más grande de Jalisco. Yo sonreía, pensando que eran sueños imposibles, pero apoyaba cada una de sus decisiones. Cuando Eduardo cumplió 15 años, comenzó a trabajar con nosotros oficialmente. Era inteligente, observador, y parecía haber heredado nuestra pasión por el negocio. Patricio le enseñó todo, desde los secretos de la receta hasta cómo negociar con proveedores. Yo me aseguraba de que también estudiara, porque sabía que la educación sería clave para llevar nuestra empresa al siguiente nivel. El tiempo voló. Patricio y yo trabajábamos de sol a sol, invirtiendo cada peso que ganábamos de nuevo en el negocio. No comprábamos ropa nueva, no salíamos a cenar, no hacíamos viajes. Todo era por la empresa, por el futuro de nuestra familia, por el legado que queríamos dejarle a Eduardo. En 1995, nuestra vida cambió para siempre. Patricio sufrió un infarto fulminante mientras supervisaba la producción. Tenía apenas 52 años. Recuerdo el horror de ese día, los gritos que se escucharon en la fábrica, la carrera al hospital, las horas eternas esperando noticias que nunca llegaron. Mi compañero de vida, mi socio de sueños, se había ido, dejándome sola con una empresa en crecimiento y un hijo de apenas 20 años. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Entre el luto y la desesperación, tenía que tomar decisiones cruciales para mantener la empresa funcionando. Muchos proveedores dudaban de mi capacidad para seguir adelante sola. Una mujer no puede manejar un negocio así, decían algunos. Otros me ofrecieron comprar la empresa por cantidades ridículas, aprovechándose de mi vulnerabilidad. Eduardo estaba destrozado por la pérdida de su padre. Lo entiendo perfectamente. Patricio era su héroe, su mentor, su mejor amigo. Durante algunos meses, mi hijo se alejó por completo del negocio. Pasaba los días encerrado en su cuarto, se negaba a hablar del tema, y cuando intentaba acercarme, estallaba en ira o se encerraba en un silencio absoluto. Mientras tanto, yo tenía que ser fuerte por los dos. Me levantaba a las 4 de la mañana, llegaba a la fábrica antes que todos los empleados, supervisaba la producción, atendía las ventas, negociaba contratos, resolvía problemas. Regresaba a casa agotada, pero aún tenía que encargarme del hogar, de la comida, y tratar de consolar a un hijo inconsolable. Fueron meses terribles. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en vender todo y tratar de empezar de nuevo en otro lugar.
pero cada vez que miraba las máquinas, a los empleados que dependían de mí, a la receta escrita de puño y letra por Patricio, encontraba fuerzas para seguir. Sabía que él estaría orgulloso si lograba mantener vivo nuestro sueño. Poco a poco, Eduardo empezó a regresar. Primero, aparecía en la fábrica solo para observar. Luego, comenzó a ayudar con tareas sencillas. Gradualmente, fue retomando sus responsabilidades. Yo veía en él la misma pasión de su padre, la misma inteligencia para los negocios, y eso me daba esperanza de que podríamos superar esa etapa difícil juntos. Durante ese periodo de reconstrucción, nuestra empresa no dejó de crecer. Conseguimos contratos con grandes cadenas de supermercados, ampliamos nuestra línea de productos y construimos una segunda planta. Cada logro era un homenaje a la memoria de Patricio, una prueba de que su legado seguiría vivo a través de nuestro trabajo. Eduardo se graduó en administración y trajo ideas modernas a la empresa. Implementamos sistemas de control de calidad, modernizamos nuestros procesos y comenzamos a exportar a otros estados. Trabajábamos como un equipo perfecto, yo con mi experiencia e intuición, y él con sus conocimientos técnicos y visión de futuro. Los años 2000 marcaron la época dorada de nuestra empresa. Tortillas Tradición Pérez se convirtió en una de las más grandes del estado. Teníamos 5 fábricas, más de 200 empleados, y nuestros productos llegaban a todo el país. El pequeño sueño de una tortillería de barrio se había transformado en un imperio familiar. Eduardo se casó con Mónica en 2003, una joven de buena familia que conoció en la universidad. Al principio, me cayó bien. Parecía educada, respetuosa, y Eduardo estaba radiante de felicidad. En ese entonces, él ya ocupaba el cargo de director de operaciones, mientras yo seguía como presidenta de la empresa. Trabajábamos en armonía, cada quien respetando el espacio del otro. Pero fue después del matrimonio que comencé a notar los primeros cambios en el comportamiento de mi hijo. Mónica empezó a hacer comentarios sutiles sobre mi presencia en la empresa. Doña Carmen, ¿por qué no se toma un descanso? Eduardo ya puede encargarse de todo solo. O cosas como, sería bueno que pudiera dedicarse más a los nietos cuando lleguen. Al principio pensé que eran comentarios inocentes, preocupaciones de una nuera por mi bienestar. Después de todo, ya tenía más de 60 años y realmente trabajaba mucho. Pero poco a poco me di cuenta de que había una estrategia detrás de esas palabras. Mónica quería alejarme de la empresa, y estaba convenciendo a Eduardo de que yo era un obstáculo para el crecimiento del negocio. Eduardo empezó a cuestionar mis decisiones con más frecuencia. Cuando sugería inversiones conservadoras, él decía que teníamos que ser más agresivos. Cuando prefería mantener nuestros valores tradicionales, él hablaba de modernización y cambios necesarios. Nuestras reuniones, que antes eran productivas y respetuosas, se convirtieron en campos de batalla. La gota que colmó el vaso fue cuando Eduardo propuso vender parte de la empresa a inversionistas extranjeros. Presentó un plan detallado, con cifras impresionantes y proyecciones de crecimiento exponencial. Pero yo sabía que aceptar esa propuesta significaba perder el control de la empresa que Patricio y yo habíamos construido con nuestras propias manos. Mamá, estás siendo anticuada, decía él. El mundo cambió, los negocios cambiaron. Si no evolucionamos, nos vamos a quedar atrás. Pero yo veía más allá de los bonitos números. Veía que esos inversionistas no se preocupaban por nuestra receta tradicional, por nuestros empleados leales, ni por los valores que siempre habían guiado nuestra empresa. Durante meses discutimos sobre el futuro de la empresa. Eduardo se mostraba cada vez más impaciente con mis posturas. Comenzó a tomar decisiones sin consultarme, a hacer reuniones sin incluirme, a tratarme como si fuera solo una figura decorativa en la empresa que yo misma había levantado. Mónica, por su parte, intensificó su campaña silenciosa. En reuniones familiares hacía comentarios como: ya debería disfrutar de la tercera edad, o deje que los jóvenes se encarguen del negocio. Otros familiares, influenciados por ella, empezaron a sugerir que tal vez ya era hora de que me jubilara. Pero yo no estaba lista para retirarme. A los 68 años, todavía tenía energía, experiencia, y sobre todo, amor por la empresa que era mi vida.
No podía aceptar la idea de entregar todo en bandeja a personas que no comprendían el verdadero valor de lo que habíamos construido. El 15 de marzo de 2018 quedará grabado para siempre en mi memoria como el día en que mi propio hijo me humilló públicamente de la peor manera posible. Era jueves, y teníamos una reunión importante con posibles inversionistas estadounidenses, precisamente aquellos que Eduardo quería traer a la empresa en contra de mi voluntad. Llegué a la sala de juntas a las 8 de la mañana, como lo hacía siempre. Llevaba mi mejor traje ejecutivo, había revisado todos los documentos y me había preparado para defender nuestros intereses familiares. Pero al entrar en la sala, noté algo extraño en el ambiente. Eduardo murmuraba cosas con Mónica, quien ni siquiera debería estar ahí, y los empleados evitaban mirarme a los ojos. La reunión comenzó con normalidad. Los inversionistas presentaron su propuesta, que era aún más agresiva de lo que imaginaba. Querían el 40% de la empresa, control sobre las decisiones estratégicas y cambios radicales en nuestros procesos tradicionales. Era exactamente lo que yo temía, la total pérdida de identidad del legado de Patricio. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie y empecé a expresar mis preocupaciones. Hablé de nuestra historia, de los valores que siempre nos guiaron, de la importancia de preservar nuestra identidad familiar. Pero apenas había terminado el primer párrafo cuando Eduardo me interrumpió de forma brutal. «Mamá, ya basta», dijo, con una frialdad en la mirada que nunca le había visto antes. «Estás incomodando a nuestros invitados con esas historias del pasado. El mundo ya no funciona así». Sus palabras salieron de su boca como puñales. Pero lo peor aún estaba por venir. Intenté retomar mi intervención, explicando que no eran solo historias del pasado, sino los cimientos de nuestra empresa. Fue entonces cuando Eduardo se levantó, me miró frente a todos esos extraños, frente a nuestros empleados, frente a su propia esposa, y dijo las palabras que cambiaron nuestra relación para siempre. «Ya no sirves para nada, mamá. Estás demasiado vieja, ya eres inútil aquí. Es hora de que te hagas a un lado y dejes que quienes saben de negocios tomen las decisiones». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como la sangre me subía al rostro de tanta vergüenza, el corazón se me aceleró, las manos me temblaron. Miré a mi alrededor y vi las caras incómodas de los empleados, algunos con lágrimas en los ojos. Vi a Mónica con una discreta sonrisa de satisfacción. Vi a los inversionistas, incómodos, sin saber a dónde mirar. Pero sobre todo, vi a mi hijo. A mi niño que creció entre sacos de harina, que aprendió a caminar en nuestra primera tienda, que lloró en mi regazo cuando perdió a su padre, que juró honrar siempre a nuestra familia. Ahí estaba, transformado en un desconocido frío y calculador, capaz de humillar a su propia madre por dinero y poder. Me levanté lentamente, tomé mi bolso y mis documentos, y miré a Eduardo por última vez. «Está bien», le dije, con toda la dignidad que pude reunir. «Mañana hablamos». Y salí de esa sala con la cabeza en alto, aunque con el corazón hecho pedazos. Pasé la noche entera despierta, llorando, pensando, reviviendo cada momento de aquella humillación. Pero también planeando lo que haría al día siguiente. Esa noche, sola en casa, miré el retrato de Patricio colgado en la pared y pedí su guía. «Mi amor», susurré, «¿qué harías tú si estuvieras aquí?» La respuesta vino clara como un rayo. Patricio jamás habría permitido que nadie, ni siquiera nuestro propio hijo, faltara al respeto a lo que construimos juntos. A la mañana siguiente, llegué a la empresa decidida. Pasé por recepción saludando a cada empleado por su nombre, como siempre hacía. Muchos me miraron con cariño y preocupación, todos sabían lo que había pasado el día anterior. Fui directo a mi oficina y llamé a nuestro abogado. «Licenciado Álvarez», dije, «necesito revisar todos los documentos de la empresa. Quiero saber exactamente cuáles son mis derechos como socia mayoritaria». En 2 horas, ya tenía toda la información que necesitaba. Patricio, con su sabiduría, había estructurado la empresa de tal forma que yo tenía el 51% de las acciones, Eduardo tenía el 35%, y el 14% restante estaba dividido entre otros familiares. A las 2 de la tarde convoqué a una reunión extraordinaria. Eduardo llegó con aires de superioridad, seguramente pensando que yo me disculparía o que aceptaría algún acuerdo humillante. Mónica lo acompañó, como si fuera dueña de algo.
Nuestros directores y principales empleados también estaban presentes. Buenas tardes a todos, comencé. Ayer fui públicamente irrespetada por alguien que debería honrarme. Hoy, como presidenta y socia mayoritaria de esta empresa, vengo a comunicar mi decisión. El silencio era absoluto. Miré directamente a Eduardo y dije: estás despedido. A partir de este momento, dejas de formar parte del equipo ejecutivo de Tortillas Tradición Pérez. Tu participación accionaria será comprada por la empresa al valor de mercado, tal como está establecido en nuestro contrato social. Eduardo se quedó pálido. Mónica gritó que no podía hacer eso. Pero yo continué. Pueden acudir a la justicia si así lo desean. Todos los documentos están en orden, todas las decisiones son legales. Esta empresa fue construida con respeto, dignidad y amor familiar. Quien no pueda demostrar esos valores, no tiene lugar aquí. Los empleados más antiguos comenzaron a aplaudir. Era el respaldo que necesitaba para saber que estaba haciendo lo correcto. Eduardo intentó argumentar, amenazó, suplicó, pero mi decisión ya estaba tomada. A los 69 años, asumía por completo el control de la empresa que siempre fue mía. Los meses siguientes fueron desafiantes. Eduardo interpuso varias demandas, todas rechazadas por el tribunal. Mónica difundió mentiras sobre mí en la familia y en el círculo social. Se perdieron algunos contratos por la inestabilidad. Pero la empresa resistió, creció y prosperó. Hoy, 5 años después, Tortillas Tradición Pérez es más grande que nunca. Promoví a empleados leales a puestos de liderazgo, implementé programas de beneficios para los trabajadores y mantuve intacta nuestra receta tradicional. Eduardo intentó abrir una empresa competidora, pero fracasó en pocos meses. Hace 3 semanas, apareció en la puerta de mi casa pidiéndome perdón. Dijo que Mónica lo había abandonado, que estaba en bancarrota, que se arrepentía profundamente. Lloró como un niño, y mi corazón de madre se rompió. Pero hay heridas que no sanan por completo. Le ofrecí un empleo como supervisor de producción, el mismo cargo que ocupaba cuando tenía 20 años. Lo aceptó con humildad. Estamos reconstruyendo nuestra relación, pero él necesita demostrar que ha cambiado. El respeto, una vez perdido, debe ganarse nuevamente, día con día. A mis 73 años, sigo dirigiendo mi empresa con mano firme y corazón abierto. Aprendí que a veces, tenemos que tomar decisiones dolorosas para proteger lo que más amamos. Y que el verdadero legado no está solo en lo que construimos, sino en cómo defendemos nuestros valores cuando la vida nos pone a prueba.